Hermanos, buen día, espero que andan bien hoy, que se sientan la presencia de Dios en el día de reposo que Dios nos ha dado. Y aunque no estás con nosotros en una forma física, que puedes estar juntos en espíritu, juntos en armonía, y que puedes sentir que estás parte de nuestra iglesia. Y bueno, para las visitas también damos un bienvenido si estás mirando este video como visita a nuestra iglesia. El propósito de estos videos son para que todos que no pueden venir a la iglesia porque viven lejos o porque están enfermos o diferentes motivos, que pueden recibir el mensaje de hoy. Quiero empezar con una pregunta, y la pregunta es si en un tiempo en tu caminar con Dios, si has llegado al momento de preguntar y estar confundido a lo que Dios está haciendo. Es decir, llega ese momento de decir: Dios, ¿qué estás haciendo? Quizás las cosas no fueron como te imaginaste, o encontraste una situación en tu vida que no esperaste, o te sientes que hiciste todo bien, igual salió mal algo. Te sientes que obedeciste a Dios y hiciste lo que Dios pedía, pero igual salió torcido o lo que sea. Y preguntas a Dios: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y quedas confundido con la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos actuar en aquellos momentos? ¿Cómo debemos ir adelante? ¿Cómo podemos seguir con la fe cuando las obras de Dios no tienen sentido? Hoy vamos a hablar de eso a través de un episodio en la vida de Abraham, muy grande, muy importante. Quizás voy a decir que es el clímax de su vida de fe, de su viaje de fe. Este fue el colmo, el momento más grande. Y tenemos mucho para aprender de Abraham, pero también de Dios. Y el texto de hoy es Génesis 22. Quiero invitarles que estás leyendo conmigo, que tienes la Biblia abierta en todo el tiempo que estamos dedicados a abrir la palabra, porque vamos a estar constantemente volviendo a la palabra hoy, y haciendo algunas conexiones con otros textos del Nuevo Testamento y comentarios. Este es un gran momento en la Biblia, quizás es uno de los momentos más grandes del Antiguo Testamento, sinceramente. Y tiene muchas cosas proféticas, pero queremos entender lo que está pasando y entender el concepto de Abraham en aquel momento, cuando Dios le dio una prueba muy difícil, imposible de soportar. Así que vamos a empezar con versículos 1 hasta 3. Así que miren conmigo en Génesis 22, vamos a leer 1 hasta 3 para empezar. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oramos. Señor Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Vemos gran prueba de Abraham y este gran momento que me imagino que fue de mucha confusión, de no entender por qué, de no entender lo que estabas buscando y por qué estabas pidiendo algo que parecía al contrario de lo que habías prometido. Pero Abraham se levantó y se fue. Y pido que podamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, que podemos recibir esta edificación de tu palabra, para que en nuestros momentos de duda podamos confiar,
que podemos ser asombrados, Señor, de tu obra en este texto y tu obra en nuestras vidas y la obra que sigas haciendo y la obra de Jesús. Pido que podamos abrir nuestros ojos para apreciar más a Dios, para apreciar más a Cristo, apreciar más el Espíritu Santo y apreciar más a la iglesia que ha estado en nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, es un gran momento en la vida de Abraham y hay muchas cosas paralelos o parecidos, casi como un espejo, a cómo empezó el viaje de fe de Moisés. ¿Qué quiero decir? En Génesis 12, como hablamos la semana pasada, era un momento que Dios llamó a Abraham. Y llamó a Abraham en aquel momento de dejar su familia, su tierra, para ir a otra tierra que iba a mostrarle y que iba a bendecir, que iba a hacerlo una gran nación. Dio promesas profundas en aquel momento y vemos que Abraham obedeció al Señor. Se levantó, se fue, aunque no entendió todo lo que venía adelante, todo lo que Dios iba a hacer. Dios hizo este llamado, vete, y Abraham se fue. Y interesantemente en Génesis 22 tenemos la misma palabra, vete, la misma palabra en hebreo. Dios le dijo a Abraham, Abraham dijo, heme aquí, dijo, vete de un lugar en la región de Moría, que vamos a hablar de eso más adelante, vete a este lugar y en aquel lugar te voy a pedir que en una montaña allá ofreces Isaac en sacrificio. Ahora, es entre esos dos hechos hay un viaje de fe. Entre Génesis 22, Génesis 12 y 22 hay un gran viaje de fe de Abraham. Pasó 25 años, no, realmente más, porque pasó 25 años que Dios le dio a Isaac, a Abraham y Sara, y fue años, quizás 20 años más, o más todavía. Isaac ya era grande, ya era un joven o hasta un hombre en aquel momento. Entonces, en 12, en el principio, tenemos Dios llamando a Abraham de dejar su pasado, dejar lo que conoció por toda su vida, lo que conocía, lo que era su vida, su familia, su pasado, su tierra. Deja todo eso para ir a una tierra que no conocía. Y acá tenemos Dios llamando a Abraham también de caminar en fe y entregar, no su pasado, pero entregar a Dios su futuro. Dentro de Isaac, su hijo, moraba su futuro, moraba lo que venía, las promesas de Dios. Eran todo envuelto en este muchacho, este chico. Representaba el futuro, las promesas de Dios. Era todo, Isaac era todo para Abraham. Pero Dios dijo, dame tu hijo, dame tu futuro. Pero ¿cómo llegó? Quiero tomar un poco revisar un poco la vida de Abraham, porque es increíble todas las cosas que experimentaba y pensamos que era un hombre de fe, debería haber siempre actuado en fe, y no era así. Esta fe como era un músculo que tenía que fortalecer y aprender mucho de fracaso. Después que Abraham se fue a la tierra prometida, la primera cosa que pasa es que hay una sequía, no hay comida. Imagínate el estado de mente de Abraham. Él obedece a Dios, va a una tierra prometida, llega a esa tierra con su familia, sus cosas, su gente. Y la primera cosa que tiene que hacer es huir a un lugar en Egipto. Y cae sobre el reino de Faraón en aquel tiempo. ¿Y qué hace Abraham? Tiene miedo. Tiene miedo porque está linda su esposa. Y él decía, me van a matar para agarrar a mi esposa. Van a ver a mi esposa tan linda, Faraón va a ver a mi esposa y va a decir, yo quiero ella, tengo que matar a su marido. Entonces en aquel tiempo, para entender un poco de la cultura, si era el hermano,
de Sara. No le van a matar porque él, como aquel que está encargado de Sara, tenía responsabilidad de Sara, y era como para negociar diciendo, bueno, quiero tu hermana, digo, que te doy de mi hermana, me cuidas, me das algunas cosas. Era la forma de tratar. La mujer no tenía mucha oportunidad de decir sí o no en esta situación, pero era lo que quiero destacar acá era el temor de Abraham, decir, si me matan acá, las promesas de Dios se anulan, ya está. Entonces toman mi mujer, ella le toma mi mujer, pero a mí no pueden matar, porque si me matan, ya terminan las promesas de Dios. Él tenía que mentir y entregar su esposa a Faraón para salvar a la promesa de Dios, para salvar las promesas de Dios que había dado a él. Así que faltaba fe, y Dios rescató a ellos en una situación milagrosa, y salieron de Egipto después con más cosas que tenían antes. Y poco después tenían tantas cosas que con Lot tenían que dividir, y eso también fue un momento de fe que Abraham miró y dio a Lot la oportunidad de mirar a toda la tierra y elegir dónde iba a ir. Y Lot eligió el lugar más lindo, de más pasto, más cosas, y Abraham en fe dijo, bueno, voy a dejarte que vaya con lo más lindo porque confío en Dios. Y poco después tenía que rescatar a Lot, y también fue un momento de fe de Abraham, que entregó su vida en batalla. Fue una guerra con su gente, ganó la guerra contra otros reyes, rescató a otros, y los reyes en aquel tiempo querían darle plata para eso, querían darle poder, y él en su momento de fe dijo que no lo voy a entregar, no necesito nada de ustedes, Dios está conmigo, no necesito no lo hice para recibir lo que tú me puedes dar. Y hasta aquel momento hubo un sacerdote rey, se llama Melquisedec. Este gran misterio, este momento, él entregó un diezmo de todo que había ganado esa guerra, entregó un diezmo y honró a este rey sacerdote. Pero eso es para otro tiempo de hablar de él. Pero después que Dios juzgó a Sodoma, a Gomorra, vemos a Abraham, cuando el ángel del Señor le dice en aquel tiempo, en un año vas a tener, hubo otra cosa que pasó antes, porque después de ese momento, en capítulo 16, Abraham estaba esperando, no estaba pasando nada, no vino hijo, estaba ansioso, estaba otra vez faltando fe. ¿Y qué idea tienen? ¿Y qué idea tenía Sara? Bueno, vamos a tomar las cosas en nuestras manos. Dios está tardando, no sabemos cómo va a salir, está faltando la fe, y dicen, bueno, si Dios no va a traer un hijo con Sara le da un sierva, Agar, a Abraham, para tener relaciones con ella, para que ella tiene un bebé, y ese bebé va a ser la promesa de Dios. Otra vez están desconfiando en el poder de Dios, porque humanamente era imposible. Entonces dicen, si es imposible humanamente, tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. Y otra vez, agarran las cosas en su forma, en su manera, ¿y qué pasa? Se va mal, se termina siendo un gran problema. Y Dios bendice a Ismael, el hijo de Agar, y bendice, pero no es el hijo de promesa. Y más adelante, cuando Dios estaba juzgando a Sodoma y Gomorra, cuando el ángel de Jehová decía, dentro de un año voy a volver y vas a tener un hijo, y se reía, Sara no creía. Ella dice, no puede ser. Y fue como algo tan imposible que reía de lo que Dios había prometido. Entonces llega un momento que Dios
hizo su promesa, cumplió su promesa, pero queremos que entender que no era algo que Abraham lograba con su gran fe. Él tenía que ir aprendiendo, porque aún en aquel tiempo volvió a estar bajo de otro rey, Abimelech, y ese hombre de autoridad también mintió otra vez diciendo: Sara es mi esposa, es mi hermana, no es mi esposa. Y tuvo que repetir la otra cosa que ya había aprendido de confiar en Dios. Tenía miedo y decía: si yo muero, todo termina conmigo. No confiaba en el Señor. Pero llegó el momento que Dios le dio de promesa que había dado. Nació un hijo de promesa. Imagínate ese momento de encontrar que Dios es fiel. Pero ahora en Génesis 22 tenemos este gran momento que Dios dice: vete Abraham, entrega tu hijo a mí, entrega Isaac a mí, dámelo en sacrificio. Y quiero leer lo que pasa. ¿Qué es lo que Abraham hace? Vamos a volver de nuevo, empezando en el versículo 4, y vamos a leer hasta 14 para ver cómo termina esa historia. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Cómo responde en fe a algo que no tenía sentido dentro de todo lo que ha vivido? Por fin llegó el hijo y ahora Dios diciendo: dámelo de nuevo. Pero mira lo que Abraham hace. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó, quedamos ahí. Así que en este gran momento increíble vemos que estaba dispuesto. Vemos a Abraham con el cuchillo listo, hasta que el ángel de Jehová decía: para, Abraham, no haces daño a su hijo. ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Cómo podría llegar a hacer tal cosa a su hijo? Vemos que tenía una fe increíble en Dios. ¿Cómo llegó a tener esa fe tan grande? ¿Cómo podría tener una fe tan grande que hacía algo tan loco, tan contra lo que es el sentido común, ¿tá? de matar la promesa que Dios había dado a él? También cortó y cruzó los vínculos de un hijo, padre con su hijo. ¿Cómo puedes
matar a aquel que amas más que todo en el mundo? ¿Y cómo puedes hacer algo que arruina la gran nombre que Dios te iba a dar y se cancela todas las promesas de Dios? No tenía sentido, pero lo hizo. Lo hizo y obedeció y confió. Y miramos eso en todo sentir desde el principio. Cuando Dios llamó a él, se levantó, se fue, ¿verdad? Es decir, la próxima mañana, ¿verdad? Abraham dice que levantó temprano y se fue, en versículo 3. Así que no demoró, no era como algo que tomó un tiempo para decir, bueno, lo voy a hacer, Dios, pero dame un mes más con mi hijo, dame una semana más con mi hijo. No, inmediatamente, sin esperar, sin demorar, sin desobedecer un segundo, se levantó temprano y se fueron. Y tenía una fe increíble que en versículo 8 decía, bueno, nosotros vamos a ir, y en versículo 8 dice en versículo 5, él expresa, volveremos. Y ustedes diciendo a sus siervos, quedan acá, voy a ir con mi hijo y vamos a volver. Algunos dicen que esto fue como una mentira, o solo para que no queda claro lo que va a hacer para Isaac también. Pero yo lo veo esto más como un acto de fe. Abraham entendía, vamos a volver, no sé cómo Dios va a tener que hacer su cosa. Pero cuando dice, él mismo cuando dice a Isaac, cuando Isaac pregunta en el versículo 8, cuando responde Abraham, Isaac está preguntando, ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está la oveja, el holocausto? ¿Cómo vamos a tener un holocausto si no hay holocausto? Y Abraham dice, Dios nos va a proveer, Dios va a dar el cordero, Dios va a dar. Y creo que eso también fue una declaración de fe, no era una mentira, no era, bueno, te voy a engañar, Isaac. No, está diciendo, Dios nos va a dar, confiamos en Dios. ¿Dónde está? Bueno, seguimos adelante, Dios nos va a dar. Eso fue la actitud de Abraham, que Dios nos va a hacer. ¿Y cómo podía tener esa actitud? Bueno, tenemos una pista de qué estaba pasando en su mente en el comentario que tenemos en Hebreos. Y me gustaría leer eso porque nos da como un vistazo dentro de la mente de Abraham en aquel momento. Porque dice en Hebreos 11, en versículo 17, empieza y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Entendés lo que está diciendo acá? Abraham se fue adelante y esa fe en el poder de Dios fue más poderoso que con sentido común del amor que tenía para su hijo, para su legado y su carrera y su concepto en todo sentido de lo que era su futuro. Todo fue vencido de la fe que tenía en el poder de Dios. ¿Cómo tenía esa fe? Porque vio el poder de Dios de traer vida donde hay muerte cuando nació Isaac. Ese momento cambió completamente la vida de Abraham. Entendió, vio que Dios era tan poderoso que cuando decía que iba a hacer algo imposible, lo hizo. Sara era incapaz de tener hijos. No es que Dios estaba ayudando a Sara de tener hijos, no, era imposible, era un milagro lo que Dios hizo. Y Abraham vio que de la muerte, de algo que no podría dar vida, Dios trajo vida. Él creía en el poder de resucitar, que Dios tenía el poder de resurrección. Él entendió que Dios tenía ese poder de resucitar y fue mostrado en su fe, en sus actos. Y no solo en Abraham, pero también Isaac.
no quiero morar mucho en este punto, pero Isaac también. Ya, como dije, ya había pasado mucho tiempo, ya era un muchacho grande, quizás un adolescente, quizás hasta un hombre, y él no muestra que peleó contra su padre. Fue con obediencia. Y vemos eso hasta que él compartía la fe de su padre en ese sentido. Isaac había aprendido de su padre, aunque no recibió de su padre de Dios directamente todas las promesas, él mostró un fe fuerte, increíble, un fe que mostraba que confiaba en Dios también. Y él se entregó a sí mismo a su padre. Dijo: Padre, no entiendo pero heme aquí también. Confío en ti, confío en Dios, que es algo bueno. Él mostró también tremenda fe. Pero ¿qué estamos viendo con la fe de Abraham? Estamos viendo que Abraham creyó en Dios, creyó en el poder de Dios y creyó en el carácter de Dios. Cuando él no entendió lo que Dios estaba haciendo, porque no lo entendió, Abraham no tenía ninguna idea de que fue una prueba, no tenía ninguna idea que Dios iba a pararlo en el último momento, no tenía ninguna idea de cómo Dios iba a solucionar este tema. Solo dijo: si Dios me diga, yo confío en Dios, confío en su carácter, confío en su poder, su bondad, confío en quién es Dios. Entonces estoy capaz de hacer algo que nadie podría hacer, de ofrecer su hijo en holocausto. Pero no quiero morar mucho en la fe de Abraham. Debemos tener una fe como Abraham, debemos confiar en el carácter de Dios en momentos difíciles, no estando probando encontrar qué está haciendo Dios acá, qué es el plan de Dios, qué es lo que Dios va a hacer el año que viene. Está confiando en en el carácter de Dios en momentos de confusión. Pero el punto y la fuerza de esta historia no es en Abraham, en su fe. Eso es algo secundario realmente. Lo que se trata de este gran momento, este gran episodio en la Biblia, es en el poder de Dios. Así que quiero enfocar en el Dios que provea. Aprendemos en Génesis 20 que Dios es el Dios que provea para su pueblo la salvación. Provea la salvación. ¿Y cómo se provea? ¿Cómo es la forma que Dios provea? Provea a través de una sustitución, un sacrificio en sustitución, es un sacrificio en lugar de otro. Dios llamó a Abraham este lugar, el lugar de provisión de Dios, el lugar que Dios da provisto. Es porque en el momento en que estaba por matar a su hijo, dijo para, y dijo: vas a ofrecer holocausto, vas a entregar tu hijo a mí, vas a dar a Isaac a mí, pero vas a redimir a Isaac a través de este cordero que yo te voy a dar. Acá está, toma y va a satisfacer lo que yo estoy pidiendo. Esta es la gran obra de Dios, es la gran obra del Señor. Mira lo que dice en 13, voy a leerlo otra vez porque es importante. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Será provisto. Que Dios provea, y acá va a ser provisto. Lo que Dios pide. Lo que Dios pide, Dios da. Lo que Dios da, lo que Dios pide de nosotros para recibir la salvación, Él entrega para nosotros.
Y es un sacrificio en lugar de nosotros. Es algo dado que toma lugar donde nosotros tenemos que estar. Piensa un poco en quién estaba recibiendo este mensaje en el principio. Génesis fue escrito por Moisés en el tiempo de que el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Y era ese pueblo que estaba escuchando por la primera vez esta historia. Y piensa un poco cómo habían escuchado y cómo estaban escuchando esta historia de Isaac. Isaac representaba su futuro. En Isaac, si Isaac muere acá, ellos mueren. Y tenían que estar escuchando esto diciendo, ¿qué está pasando acá? Pero también tenían que acordar de su propio testimonio, porque hace poco habían estado en Egipto y la última plaga, la plaga que rescató a ellos, que dijo que finalmente el faraón dijo, ahora vete, es cuando Dios mandó el ángel de la muerte para pasar. Pascua significa pasar por arriba. Pasó por arriba de todas las casas de Egipto, y cada casa quitó la vida del hijo primogénito, el primer hijo. Pero las casas que habían tomado un carnero, un sacrificio perfecto, y tomaron la sangre de ese sacrificio, lo pusieron en la puerta de la casa. Si el ángel de la muerte vio esa sangre, este sacrificio, pasó por arriba y no entró a esa casa. Habían comprado sus hijos con la sangre de un carnero que Dios había dicho que iba a satisfacer. Y ese mismo pueblo recibió la ley de Moisés y todo el sistema de los levítico, de los sacerdotes, de que para traer remisión de sus pecados, para encontrar reconciliación con Dios por sus pecados, iban a entrar y no iban a traer sus hijos. Eso fue una cosa asquerosa que Dios prohibió porque otros dioses pidió, tráeme sus hijos, matan sus hijos para mí. Dios dijo, jamás pido eso. Es una maldad extrema, que en lugar de traer tus hijos, tráeme una oveja para redimir a sus hijos, para redimir a pueblo por sus pecados. Eso es lo que iban a entender. Y escucha conmigo, pensando también en los israelitas y cómo iban a escuchar este mensaje. Escucha cómo iban a escuchar estas promesas que Dios finalizó y garantizó. Lo que empezó en Génesis 12, ahora Dios va a repetir empezando en versículo 15. Escucha otra vez Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Esta es la única vez en la Biblia, de lo que entiendo, que Dios va a jurar por sí mismo, ¿tá? Garantizando en él. Bueno, yo voy a garantizar. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Eso es algo nuevo, ¿no? Piensa que están entrando en Canaán para conquistar la tierra prometida. Este es para ellos en aquel tiempo. Y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Estas promesas fueron garantizadas. ¿Por qué? Porque no fue basado en la obediencia de Abraham. No es una promesa condicional en
la bondad y en lo lindo, la fe del pueblo de Dios, sino es garantizado en el carácter y la persona de Dios. Dios dice, yo juro por mí mismo, no hay algo más alto que yo, y yo juro por yo que voy a cumplir las promesas que te doy. Las promesas de Dios dependen en Dios. Las promesas de Dios, la salvación de Dios, Dios es algo que Dios va a proveer. Dios ha provisto, será provisto, es provisto lo que Dios quiere hacer con nosotros en salvación. Es garantizada. Entonces, con el tiempo que queda, con el 10 minutos más o menos que queda, vemos que Dios proveerá para la salvación. No es simplemente que en aquel momento Dios muestra su provisión en una sustitución, en una reconciliación a través de un sacrificio, sino muestra que te apunta, que este es profético a un momento que Dios va a hacer su obra de salvación. Vemos eso tan claro en Génesis 22. Y quiero tocar algunos puntos para que nos asombramos de la obra de Dios en Génesis 22 y cómo fue cumplido esta profecía, ese momento en el sacrificio en el Calvario de nuestro Señor. Primeramente vemos en el local. Dice Dios, vaya a la región de Moría, para encontrar una montaña ahí donde vas a hacer este sacrificio. Y dice en versículo 4, al tercer día Abraham alzó sus ojos para ver el lugar, diciendo al tercer día, no es coincidencia este concepto de al tercer día. Ya está apuntando a este gran momento, al tercer día, cuando Jesús resucita, que Dios hace su obra de salvación. No fue que Dios dijo, porque piensa así, Dios podría haber elegido cualquier lugar. Hasta en su propia casa ahí Dios podría haber dicho a Abraham, hazlo acá, hazlo en el fondo de casa. La prueba podría ser ahí, no hay ninguna razón, pero no es por nada que Dios dice, vaya a tal lugar. Hay un lugar específico que quiero que vas, porque es importante, estoy haciendo algo acá. No es un capricho mío. Quiero que vas a este lugar específico. Y vemos en 2 Crónicas, este lugar mencionado otra vez. En 2 Crónicas 3:1 dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, el templo, ¿verdad? En el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre. Así que donde en Jerusalén hay un monte, en este monte es donde Dios decía a David, y Salomón cumplió, decir, este lugar es donde quiero que está mi templo. Este lugar es donde quiero que construya mi casa, y en este lugar es donde quiero que hagan los sacrificios del pueblo. Este va a ser el lugar donde voy a traer propiciación de sus pecados, que vas a traer los corderos apartados, y que ustedes no van a recibir la muerte por sus pecados, sino estos animales van a ser los sacrificios que yo voy a recibir y voy a aceptar. Así que fue este lugar donde Dios dijo, y sabemos, este mismo lugar es donde Jesús se ofreció como sacrificio. Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de la calavera, el monte Calvario. Este mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac es donde Dios ofreció a Jesús. Y vemos este paralelismo con Dios en otra forma, con Jesús y Isaac, y Jesús y el carnero que Jesús ofreció. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 3:17, este es en el bautismo de Jesús, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. ¿No? Fíjense en el lenguaje que encontramos
en Génesis 22, cuando dice, heme aquí, dijo, tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y va a decir otra vez en 16, Isaac, tu único hijo, aquel que amas, ¿no? Y Jesús está llamado el Hijo de Dios, aquel que Dios ama, que tiene complacencia, su único hijo. ¿Ah? Interesante pensar, ¿Isaac fue único hijo de Abraham? No fue único hijo, ¿verdad? Porque dice acá único hijo, porque acá Abraham fue el hijo de la promesa, el hijo donde moraba la plan de salvación de Dios. No fue en Ismael y no fue en los hijos que Abraham tenía después, moraba en Isaac, el hijo de promesa. Pero también ese lenguaje está apuntando a Jesús, el Jesús que vendría, el único hijo que vendría. Conocemos este versículo, ¿no? Pero es tan claro y tan hermoso contemplar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Juan acá usa este lenguaje siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque está apuntando a este momento en Abraham. Abraham, tu hijo unigénito, dámelo. Y ahora tenemos Dios en amor por nosotros, entregando a Isaac, entregando a Jesús, como sacrificio. ¿Cómo ha dado acá? Diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado, ¿quién? A Jesús. Dios ha dado. ¿Y cómo le dio? Le dio en sacrificio, en sustitución, en lugar. Diciendo, yo voy a proveer, Dios dice, voy a proveer para ustedes un sacrificio. Y a través de él voy a bendecir todas naciones. Y es lo que hemos visto. Y nosotros recibimos esta bendición hoy en día, en Uruguay, en 2022, sigue siendo vigente la obra poderosa del Señor. Y vemos hasta en Isaac, algunos ven cuando Isaac pone la madera sobre sus hombros, su espalda, y lleva su madera y sube al lugar de sacrificio con la madera que va a quemarlo en su espalda. Vemos en Jesús aquel que agarró la cruz, que lo iba a sacrificar, lo iba a matar, y llevó esa cruz al lugar que Dios había designado. Es verdad lo que dice Juan, Jesús es el Cordero que fue entregado por el mundo, el Cordero de Dios. Y todas las promesas de Dios son cumplidas en Jesús, y deberían ser asombrados. Todas las promesas de bendición cumplidas en Jesús. Toda la promesa de que íbamos a tener reconciliación de Dios. La promesa que la maldición de Satanás que vemos en Génesis 3 solucionado se cumple en Jesús. Esta es la gran promesa, el gran momento de salvación que fue ya previsto en Génesis 22, anunciado lo que Dios iba a hacer, y donde Abraham no tuvo que dañar a su hijo, Dios estaba capaz. Qué glorioso esta obra del Señor, qué glorioso es este momento de salvación, qué glorioso es la Biblia, en cómo vemos en Génesis, algo escrito mucho más antes de Jesús, profecías que son cumplidos perfectamente en Él. Que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver este gran valor. Termino con ya estamos terminando, hermanos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas?
Yo no sé sobre ustedes, pero yo no podría entregar a mi hijo para nadie. Menos alguien que me odiaba, menos un enemigo, menos alguien que no conocía. De entregar la vida de mi hijo para otros, no podría. No podría. Demasiado fuerte. Pero Dios muestra su amor en esa forma. Dios sí estaba dispuesto. Él agarró la mano de Abraham en el momento que vino con el cuchillo. Tomó esa y fue y puso su hijo ahí en ese lugar. Y sí, estaba dispuesto de matar. ¿Por qué lo hizo? Qué horrible. ¿Por qué hizo? Por amor de nosotros. Tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tener la vida eterna, el regalo de estar con Él, la salvación. Costó mucho, pero nosotros recibimos por gracia. Costó algo, lo más valioso, costó todo, pero nos da comunión y vida eterna con nuestro Señor. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Y no basta, Señor, el tiempo para contemplar tu gloria y tu majestad y tu obra. Pero pido que puede ser algo que meditamos para siempre. Y en meditar en lo que tú hiciste en Génesis 22 y lo que hiciste en Calvario, que nos da la fe en ti, en tu carácter, en tu poder, que cuando nosotros no entendemos lo que estás haciendo, cuando no entendemos tus acciones y la apariencia de tu ausencia en nuestras vidas en momentos críticos, y cuando vemos cosas pasando que no queremos y clamamos a ti y parece que no estás escuchando, que lo que hiciste en Génesis 22 puede ser la inspiración de mantener la fe, de mantener cerca, de agarrarte con todo y nunca soltar, Señor, de tu mante, de fe en ti, de nunca dejar de abrazarte, buscarte y mirar a ti, Dios, que siempre va a traer provisto, que siempre proveerá para su pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, disculpa que fue un poco largo. Que Dios le bendiga grandemente y nos vemos ya pronto. Vamos a estar empezando en algunas semanas una serie nueva. Ya terminamos con Génesis y vamos a estar empezando a hablar de Espíritu Santo. Un tema muy importante para entender como iglesia qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, qué es la importancia del Espíritu Santo y este aspecto que a veces nos olvidamos del ministerio del Espíritu Santo, lo que hace. Bueno, que Dios le bendiga grandemente. Hasta la próxima.